Desactivo los audios de todos para que no haya interferencia, pero como siempre, después seguimos hablando de ser necesario con el mismo link. El tema de hoy, con esta línea que teníamos de Torá y ciencia y tecnología, es hablar un poco de las vacunas. ¿Qué podemos decir desde el judaísmo, desde la Torá, desde la halajá, desde la ley judía, desde la moral judía, respecto a las vacunas? Y obviamente respecto también a las vacunas específicamente que tienen que ver con el COVID. Obviamente que es un tema muy, muy extenso, muy amplio, que tiene un montón de aristas, de matices, de detalles. Como siempre hay que ver caso por caso, pero por lo menos traer algunas ideas básicas, fundamentales, generales, para poder entender un poco de qué estamos hablando y cómo se resuelven ciertos dilemas. ¿Y por qué elegí este tema particularmente, más allá de la actualidad que tiene? Porque veo que hay un discurso bastante fuerte en internet y principalmente en redes sociales de gente que entiende que vacunarse iría en contra de la fe o de la religión. No veo muchos judíos con esta mirada, pero sí, lo veo bastante seguido ese tipo de comentarios, o la idea de que si una persona tiene una fe religiosa, entonces tiene que entender que la pandemia tiene un mensaje que está mandando Dios, cosa que es correcta, pero que no hace falta cuidarse, que los consejos médicos son cuestiones humanas que no tienen nada que ver con la religión o cosas por el estilo. Entonces, en primer lugar, me parece un principio básico partir de que, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley judía, curar y la medicina en general no van en contra de la Torá ni de la fe religiosa, sino todo lo contrario. En el Talmud hay todo un desarrollo de dónde surge la obligación, o al menos el permiso de un médico para curar, porque uno podría pensar que el que cura es Dios. Bueno, puedo hacer una plegaria, puedo rezarle, puedo pedirle, y Dios todo lo puede, Dios me va a salvar. Sin embargo, eso está completamente equivocado desde el punto de vista judío. Obviamente que está perfecto rezar, está perfecto pedirle a Dios, pero no es suficiente. Uno tiene que hacer su esfuerzo, su trabajo, su parte en este mundo mundano y material, y una parte fundamental es todo lo que tiene que ver con la medicina. Entonces el Talmud encuentra que, que la base para, no solamente para permitir curar, sino también para que haya una obligación, es decir, una persona, un médico, que no cura cuando debería hacerlo, está haciendo las cosas mal, tiene que ver con un versículo de la Torá que dice Berrapó y Rapé, o sea, y curar, curarás. O sea, que curar, como decía antes, tiene el permiso el ser humano de hacerlo, y tiene que hacerlo con las herramientas adecuadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces uno, o sea, por ejemplo, yo leo el Talmud y trae cuestiones de médicas, cuestiones de medicina, que quizás no coinciden con lo que la medicina científica actual considera correcto. Entonces, ¿a quién le hago caso? Pongo un ejemplo para que se entienda de qué estoy hablando. En el Talmud habla de que comer aceitunas hace mal a la memoria, pero comer aceite de oliva hace bien a la memoria. Entonces, yo podría pensar, bueno, entonces tengo que, si yo quiero tener buena memoria, pero que todos queremos tener, bueno, voy a evitar comer aceitunas y voy a tomar mucho aceite de oliva. Yo todas las ensaladas voy a empezar a poner aceite de oliva, ahora voy a cocinar con aceite de oliva, etc. Bueno, eso es un error. Desde el punto de vista
de la halajá, de la ley judía, nosotros tenemos que seguir a la hora de determinar un curso de acción, tenemos que seguir el consejo médico, y con el consejo médico me refiero a seguir el consenso médico actual, que obviamente puede ser que el día de mañana se demuestre que cometieron un error, puede pasar, pero nosotros tenemos que seguir el consejo de los mejores profesionales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un tratamiento, es toda una pregunta muy fuerte, y no voy a entrar en esto, lo digo como para que se entienda de qué estamos hablando, si yo puedo seguir un tratamiento de medicina alternativa. Por ejemplo, si puedo seguir un tratamiento homeopático o de medicina tradicional china o ayurvédica o algún tipo de tratamiento de ese estilo, cuando se contradice con el consejo, con el consenso médico general de la medicina, llamémosla tradicional, o de la medicina científica. Quizás si lo que me dice el médico, no sé, homeópata, no se contradice, sino que complementa, bueno, no habría problema, pero si lo contradice, tuve unas preguntas si yo le puedo hacer caso a un homeópata o no, o la halajá, la ley judía, me obliga a ir a un médico que sigue el consenso general. No estoy trayendo que es necesariamente así, digo que es una pregunta muy fuerte. O sea, quiero aclarar que todo lo que estoy diciendo acá, después son principios generales que hay que ver en la práctica cómo se aplican en cada situación. Bien. Ahora, dicho un poquito esta introducción que tiene que ver con la medicina en general, también quiero aclarar que la medicina preventiva también está avalada por las fuentes judías. O sea, cuando hablamos de medicina no nos referimos solamente a operar a una persona enferma o hacerle un tratamiento, sino también todo lo que tiene que ver con la prevención. Esto incluye, por poner un ejemplo, todo lo que tiene que ver con la dieta, todo lo que tiene que ver con hacer ejercicio, con evitar en lo posible cualquier tipo de enfermedad y con promover la salud desde un lugar proactivo y desde, digamos, justamente previniendo cualquier tipo de enfermedad y la salud como algo positivo que no es solamente evitar enfermedades, sino también generar una mejor calidad de vida. Hecho esta introducción de que hablamos cuando hablamos de medicina, voy a decir algunas preguntas que pueden surgir cuando hablamos de vacunas. Y vamos a entrar directamente a nuestro tema. Primera pregunta. ¿Está bien vacunarse? Si no me vacuno, ¿estoy haciendo las cosas mal? ¿El Estado me puede obligar a vacunar? ¿Me puede obligar el lugar en el cual trabajo, por ejemplo la empresa, a que me vacune, y si no, por ejemplo, no me deja entrar a mi oficina o no me cobra o me puede echar sin indemnización? ¿Se puede obligar a alguien a vacunarse? Por ejemplo, yo puedo a mis hijos obligarlos a vacunarse, son menores de edad, están bajo mi cargo, o a una persona que no se quiere vacunar, yo soy médico y voy y lo vacuno igualmente. ¿Está bien o está mal crear incentivos para la vacunación, como por ejemplo ahora en la Argentina existe el pase sanitario, que es que si yo voy a un lugar concurrido, con mucho público, me van a pedir que certifique que yo tengo las vacunas, y si no, no me van a dejar entrar? O como hacen en Estados Unidos, que en algunos estados que le pagan a la gente para que se vacune. ¿Puedo elegir ser un conejillo de indias? ¿Puedo, por ejemplo, cuando se empezaron a probar las vacunas y de repente uno podía ofrecerse como voluntario para alguna vacuna que estaba en estado experimental todavía? ¿Puedo tomar esa decisión o no? ¿O no puedo exponer mi vida al peligro de que la vacuna salga mala y de repente tenga algún tipo de efecto secundario? Algunas preguntas que se me ocurren. Otras preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, ¿a quién le doy prioridad a la hora de vacunar? ¿A las personas más enfermas? ¿A las que más probabilidades tienen de tener algún
problema, por ejemplo, que fallezcan, o a las personas que más contagian, o no puedo tomar esa decisión y la tengo que considerar todos por igual. Muchas preguntas, no sé si vamos a llegar a tocar todas en profundidad, pero solamente para dar un poquito un pantallazo general. Vayamos específicamente ahora sí a lo que son las vacunas. Bien, cuando hablamos de vacunas, hago una historia bastante interesante, que es que en el siglo XIX, el Rab Israel Lifshitz, que escribió un libro muy conocido que se llama Tiferet Israel, él habló de las vacunas y menciona explícitamente a Edward Jenner, que es el padre de la inmunología moderna y el que creó la vacuna contra la penicilina no es, claramente. Una vacuna, una de las primeras vacunas, ahora no recuerdo cuál era. Y el Rab Israel Lifshitz no solo que dictaminó que hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque la vacuna, si bien hay un cierto riesgo de efectos secundarios, a largo plazo, ahí está la vacuna contra la viruela, si no me equivoco. A largo plazo, hay muchas más probabilidades de salvar más vidas de las que se ponen en peligro con la vacuna. Y en ese caso él hablaba de una posibilidad de 1 en 1000, si no me equivoco, creo que era. O sea, 1 de cada 1000 tienen probabilidades de fallecer por la vacuna. Bueno, de todos modos vale la pena vacunarse. Hoy en día cualquier vacuna tiene un índice de mortalidad muchísimo más bajo que eso. Y otro dato interesante, también el mismo rabino, en su comentario a la Mishnah, ahora respondo las preguntas. Sí, esto lo vamos a ver, el tema de las obligaciones, si el Estado puede obligar, lo vamos a ver más adelante. Decía que el Rabbi Israel Lifshitz, en su comentario a la Mishnah, en el Tiferet Israel también, en un momento habla del doctor Edward Jenner, y lo menciona, entre otras personalidades, como uno de los justos entre las naciones por los aportes que hizo al mundo. Entre esas personas, por ejemplo, menciona a un comerciante, que ahora no recuerdo el nombre inglés, que fue el que introdujo la papa, la batata, a Europa. Con eso evitó un montón de hambrunas. O sea que, como dato anecdótico, es interesante para entrar un poquito en tema. Ahora, las vacunas. Dijimos, yo hablé recién un poco por encima de esto de 1 en 1000, hablaba el Rab Israel Lifshitz, 1 de cada 1000, si hay peligro, es de riesgo de muerte, digamos, es un número aceptable para decir, bueno, vale la pena por la inmunidad que se va a generar. Bien. Esto, ya estoy agregando un concepto que tiene que ver con que incluso si un tratamiento tiene un cierto riesgo, si ese tratamiento hay una esperanza de una cura a largo plazo, bueno, vale la pena arriesgarse. O sea, en otras palabras, dejar de vacunar a la gente termina siendo mucho más peligroso que si vacunarla. Bien. Y en relación a esto, el Rab Osher Weiss, que es un rabino contemporáneo, tiene una responsa legal muy interesante en la cual analiza si se puede una persona ir a vacunar en Shabbat, si no hay otra opción, y dice que sí, que no hay ningún problema. Obviamente hay que evitar dentro de siempre, profanar el Shabbat, pero es perfectamente válido en la situación pandémica en la cual vivimos vacunarse en Shabbat, porque no solamente nos cuidamos a nosotros, sino también que cuidamos a otros. Bien. Ahora, ¿de dónde sale esta idea de que yo tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi salud y también tengo que cuidar la de las otras personas? Bueno, hay 3 conceptos que quizás nos pueden servir de fuente. El primero es
Minishmartem meod en Nafshotehem, o sea, y van a cuidar mucho sus almas o sus vidas, mejor dicho, que tiene que ver justamente con la obligación de cuidar el cuerpo, es decir, cuidar la salud. Muy bien, acá Karen agrega lo que tiene que ver con Pikuach Nefesh. Bien, Pikuach Nefesh es el concepto de salvar una vida. O sea, la diferencia entre uno y otro es que Pikuach Nefesh es, bueno, cuando una persona, por ejemplo, está en peligro, ¿bien? No sé, de repente tiene un infarto, bueno, llamo rápidamente a la ambulancia, o si soy médico le intento ayudar, ¿bien? En cambio, Minishmartem Meodan Lenafshotehem tiene que ver con la medicina preventiva, de lo que hablábamos antes de, por ejemplo, seguir una dieta sana, hacer ejercicio, etc. Es más abarcativo. Pikuach Nefesh, el concepto que hablaba recién Karen, le gana incluso a lo que es el Shabbat. O sea, si yo estoy en Shabbat y de repente una persona tiene un infarto, no solamente puedo, sino que tengo que profanar el Shabbat para intentar salvarle la vida a esa persona. Bien, hay solamente 3 preceptos que digamos que uno debería dejarse matar y no transgredirlos, que son hacer idolatría, asesinar a otra persona o tener relaciones sexuales prohibidas. Después hay que ver cada uno cómo se define, pero simplemente lo planteo para decir que, bueno, en cualquier otro contexto, Pikuach Nefesh es fundamental. ¿Bien? O sea, salvar una vida es fundamental. Otro de los conceptos que nos pueden servir de fuente para hablar de que la vacunación es algo que hay que seguir como estrategia es Lota Mod al Dam Reja, es decir, no te pares sobre la sangre de tu prójimo. Es decir, si vos ves a una persona en peligro, si ves a una persona que tiene un problema, andá y ayúdalo. No te quedes pasivo o indiferente frente a esa situación. Y la otra fuente que podemos encontrar es el concepto de Beapta la Raja Camoja, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que amar al prójimo no es solamente una cuestión sentimental, una cuestión de lo que uno siente, sino que tiene que ver con acciones concretas. Por ejemplo, para que se entienda la fuerza que tiene este concepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el tratado de Baba Metzia, del Talmud, trae una situación, que es la siguiente. Hay 2 personas que están en la mitad del desierto, perdidos. Uno de los 2 tiene una botellita de agua. Y están los 2, digamos, estas 2 personas saben que no van a llegar a un poblado, a un lugar donde haya agua, que el agua que tienen les alcanza solamente para uno de los 2. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que dividirse el agua entre los 2 o tiene que tomar uno de los 2 y cuál de los 2? Bien, esta es una discusión en el Talmud entre Ben Petura y Rabbi Akiva. Ben Petura dice que los 2 tomen, se dividan mitad y mitad. ¿Por qué? Porque es mejor porque ninguno de los 2 tiene prioridad sobre el otro. Bien. Rabbi Akiva dice no, Rabbi Akiva dice, y así queda la halajá, dice no. De acuerdo al versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tu vida tiene prioridad por sobre la de tu prójimo. Entonces, la persona que tiene la botella de agua tiene prioridad. Entonces, esa persona es la que tiene que tomar el agua, porque así va a tener más probabilidades de sobrevivir que si toma la mitad de la botella. Ahora, ¿por qué el Rabbi Akiva dice esto? Porque el pasuk, el versículo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más que a vos mismo. Entonces, tu vida tiene prioridad por sobre la de otra persona. Ahora, esto, por supuesto, estamos hablando en casos en los cuales realmente sea así. O sea, yo lo que sí estaría prohibido, y esto lo traigo a colación de situaciones que se pueden llegar a dar en el proceso de vacunación,
Por ejemplo, yo conozco a una persona que trabaja en el Ministerio de Salud en la parte de distribución de vacunas. Entonces agarro y le pido, haceme un favor, poneme primero en la lista, así me vacunan más rápido. ¿Puedo hacer eso? No, no puedo. ¿Por qué? Porque ahí yo me estoy aprovechando de una situación de ventaja y le estoy sacando la vacuna a otra persona que le correspondería. Bien. Sí, ahora, si a mí me llaman porque ya me corresponde por edad, porque, digamos, de acuerdo a los protocolos que determinó el Estado o el que distribuye la vacuna, bueno, perfecto, obviamente que me puedo ir a vacunarme. Está excelente que me vaya a vacunar. Pero no puedo aprovechar que tengo un contacto, por ejemplo, porque le estoy quitando el lugar al otro. Y eso, digamos, estoy poniendo en peligro la vida de otra persona que no debería estar en peligro. Bien. Otro caso que trae el Talmud y que nos puede ayudar para resolver la cuestión de la vacunación, obviamente el Talmud no habla explícitamente de vacunación porque no existían las vacunas, aparece en Masejet Nedarim, en el Tratado de Nedarim, que dice que tenemos dos, esto ya es, o sea, la diferencia es que el otro caso eran dos personas, acá vamos a ver que son dos pueblos, ¿bien? Dos pueblos, dos aldeas, y tienen los dos una sola fuente de agua. ¿Bien? ¿Cuál de las dos tiene prioridad? ¿O no puede haber prioridad? De acuerdo a lo que dice Rabbi Yossi y en esa Gemara, en esa parte del Talmud, la que está más cercana a esa fuente de agua tiene prioridad y puede usarla no solamente para tomar, sino también para lavar la ropa, incluso si eso implique que le está quitando el acceso a la otra aldea. ¿Bien? Ahora, el Ran, que es un comentarista, un Rillón, un comentarista medieval, explica que eso aplica solamente cuando estamos hablando de limpiar ropa, ¿para qué? Para evitar una cuestión de sufrimiento de salud, o sea, por ejemplo, una cuestión de higiene. Ahora, limpiar la ropa porque sí, porque tengo ganas, no, ahí no estaría permitido quitarle el lugar al otro. O sea, el que tiene prioridad porque está más cerca, en otras palabras, en la medida en la cual, digamos, lo que está haciendo es para cuidarse a sí mismo, cuidar su salud, cuidar su pueblo, está buenísimo, pero, digamos, quitarle acceso al otro sin ese motivo está completamente prohibido. O sea que, de acuerdo a esto, vemos que la definición digamos, estamos encontrando un caso en el cual vemos que podemos darle prioridad a alguien de acuerdo a que es más cercano, pero además estamos viendo que el uso del agua en este caso no es solamente prevenir algo, evitar algo ahora, sino prevenir una enfermedad, por ejemplo, a futuro. Bien, o sea, una cuestión de higiene como medicina preventiva, si se quiere. Entonces, vimos estas dos fuentes y vimos también los 4 conceptos que tienen que ver con cuidar el cuerpo, cuidar nuestras propias vidas, pikuach nefesh, es decir, salvar la vida de otro, no ser indiferente a la sangre del compañero y amar al prójimo como uno mismo. Ahora quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Quién tiene prioridad a la hora de distribuir las vacunas? Hay alguna parte del Talmud que trae, en algunos casos, quién tiene prioridad sobre quién. Sin embargo, hoy en día eso no se aplica tal cual aparece en el Talmud. ¿Por qué? Hay varias explicaciones. Una de ellas es que dice que, en realidad, esa subida, esa parte del Talmud, no es que está diciendo quién tiene objetivamente más valor, porque obviamente la vida humana tiene un valor infinito y uno puede objetivamente decir esta vale más que la otra.
sino que es una cuestión de, bueno, quizás la sociedad necesita más a una determinada persona que a otra, y bueno, en ese caso, digamos, por eso se crean ciertos sistemas de jerarquías. O sea, probablemente si viene el presidente del país a algún hospital, y bueno, se lo va a tratar por ser el presidente, por más que quizás haya otras personas que objetivamente hablando, desde el punto de vista médico, quizás, digamos, deberían tener prioridad, porque tienen alguna otra problemática más grave. Bien. Y en base a esto surge, digamos, un montón de discusiones que no voy a entrar porque son bastante extensas, pero que tienen que ver con lo que se llama triage, ¿no? O sea, a quién se le da prioridad a la hora de, en este caso de la vacuna, pero de cualquier tipo de tratamiento. ¿Bien? Por ejemplo, estoy tratando a una persona y de repente viene otra que también tiene un problema. Dejo de tratar a la que estoy tratando para dedicarme a la otra que quizás es más grave, o primero termino de tratar a la que ya empecé y después voy con la otra. ¿Bien? Esas son cuestiones que son muy extensas, pero básicamente la resolución que por lo menos trae Rad Auerbach, hay otras opciones, pero la que trae básicamente es, uno tiene que intentar ver el nivel de riesgo que hay en cada caso e intentar salvar la mayor cantidad de gente. Bien. Y esto obviamente va a tener una implicancia a la hora de pensar si conviene vacunar, por ejemplo, primero a las personas mayores o no, o lo hago al azar. Claramente la idea de definirlo a través del azar no estaríamos a favor, porque estamos diciendo que tiene que haber un orden que tiene que ver con salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces, yo diría que en principio todo lo que tiene que ver con, de vuelta hay que ver los detalles, ¿no? Pero la idea de vacunar primero a la gente mayor, a la gente con algún tipo de enfermedad preexistente o algún grupo de riesgo por algún motivo, es, digamos, muy consistente con estas ideas. Ahora, cuando estamos hablando de las vacunas específicamente del COVID, no estamos hablando de una vacuna usual. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, estamos hablando de que estamos en la mitad de una pandemia. Entonces, puede ser que haya alguna diferencia a la hora de la distribución de las vacunas, teniendo en cuenta esa variable. Y de hecho, así traen algunos legisladores que hablan de que, bueno, antes de la pandemia habría que enfocarse en lo que es la medicina preventiva, pero durante la pandemia tenemos que enfocarnos en las personas que ya están enfermas o que tienen alto riesgo de enfermarse. Y esto tiene una implicancia, por ejemplo, en la distribución no solamente interna de cada país, sino, por ejemplo, si un país debería darle una tercera o una cuarta dosis a sus habitantes o repartirla a países que no tienen vacunas. Un tema muy interesante también para analizar, pero que tiene que ver básicamente con un poco con esto, y que también tiene que ver con cuál es el rol del Estado. Ahora, vamos, ya que estamos con esto, ¿el Estado puede obligarme a vacunarme? Digamos, asumamos que las vacunas, digamos, que en este caso creo que está demostrado, que funcionan, etc. ¿El Estado me puede obligar, de acuerdo a la ley judía? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama Dina de Maljuta Dina, es decir, la ley del Estado es ley, siempre y cuando esa ley, por supuesto, sea justa y no sea direccionada, digamos, por ejemplo, discriminando a un grupo puntual, que es el caso. O sea que claramente tenemos que seguir esa ley. Ahora, esto también podemos hablar un poquito, así llegamos con el tiempo, y me pueden obligar en el trabajo a vacunarme.
La respuesta es que quizás no pueden, pero sí pueden, digamos, tranquilamente se pueden crear incentivos. Porque, bueno, hay una mitzvah, un precepto que surge de ¿cómo se llama? De un versículo de la Torá que dice que uno tiene que construir una baranda alrededor de una casa, alrededor digamos, de la terraza de una casa. ¿Para qué? Para que una persona no se caiga. O sea, esto se llama hacer una baranda, básicamente, es de vuelta esta idea de la prevención, ¿no? Entonces, esto lo extienden varios legisladores, entre ellos, por ejemplo, el Rambam, o sea, Maimónides, para decir que no incluye solamente la baranda, sino cualquier tipo de objeto que pueda, o cualquier tipo de acción que pueda evitar un daño probable. Bien, un daño a nivel físico, estamos hablando. Y esto incluye, por ejemplo, enfermedades. O sea, en otras palabras, en términos de nuestra discusión, crear incentivos, generar incentivos para que la gente se vacune, para que la gente, por ejemplo, para no ir a la vacunación, se cuide, siga los protocolos de higiene, se lave las manos, no se toque la cara, use barbijo, no salude con la mano, etcétera, 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 es parte de esta obligación que tenemos. Bien. Ahora, y ya para cerrar, y vamos después digamos, a las preguntas, si quieren volver a entrar, me quedó pendiente, que yo dije al principio, si la cuestión del pase sanitario, ¿no? Obviamente tiene que ver con este mismo concepto del incentivo, ¿no? O sea, si en la medida en la cual la idea es evitar daños, claramente está permitido. Ahora, ¿qué pasa si un tratamiento, que no creo que sea el caso de la vacuna, pero puede ocurrir que si un tratamiento es súper invasivo? Bien, un tratamiento médico, bueno, en ese caso, si es para evitar una enfermedad o algo que realmente tiene peligro de muerte y no hay otra forma de evitarlo, bueno, se puede incluso hacer tratamientos experimentales. Si no, obviamente habría que también pesar en la balanza la cuestión de la gravedad de una enfermedad, en este caso una pandemia, en relación a la intensidad del tratamiento. Ahora, creo que estamos todos de acuerdo con que ponerse el barbijo no es algo que genere mucha molestia, ni mucho daño, ni sea un tratamiento demasiado exigente, y en la cuestión de las vacunas tampoco. Un temita que quiero, y con esto ya cierro, que me acordé ahora que hablé un poquito en Twitter en algún momento, es el tema de si una vacuna, por ejemplo, hay varias vacunas del COVID que están hechas a partir de células, cultivos de células que salieron de un feto abortado. O sea, traduzco. La vacuna se probó en caldos de cultivo de células que derivan de fetos abortados hace unos 50 años. ¿Se puede utilizar esas vacunas? Respuesta corta, 100% se puede, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque incluso si ese feto no debería haber sido abortado, ya una vez que se abortó, se puede utilizar tranquilamente y sacarle provecho, digamos. Y esto es un principio también en la halajá, que hay cosas que están prohibidas, pero una vez que ocurrieron, se pueden utilizar para bien. Dicho esto, cierro. Si quieren volvemos a entrar. Sé que hubo muchísima información, pero bueno, es un tema bastante largo. La próxima vez podemos seguir con esto o pasar a algún otro tema que les interese. Dejo de grabar, salimos y volvemos a entrar. Dale.